Qué difícil es entender la voluntad de Dios cuando se pasa por el medio del proceso, por el medio de la prueba, por el medio de los momentos más difíciles en los que usted se pregunta, qué duro esto que estoy pasando, duele. Y puede que duela y puede que te cueste muchísimo. Y tal vez sea uno o unos de sus interrogantes que se pregunte allí en lo natural, en una situación como estas, donde tú dices, qué duro es entender la voluntad. Pero es allí donde tú entiendes cositas, detalles que Dios te va enseñando y a lo mejor que Dios te revela y te dice, ¿no quisiste por ahí? Te voy a enseñar aquí en medio de la prueba, en medio de esos momentos difíciles. Es allí donde tú entiendes la voluntad de Dios, que aunque en el momento tú no lo entiendas, más adelante logras comprender lo que Dios tenía para ti, el propósito de Dios para tu vida. Aunque cueste, aunque duela, aunque te saque lágrimas, a lo mejor estés pasando por ese momento desierto, pero crea que Dios no se ha quedado dormido, como aquellos discípulos que en un momento pensaron hundirse. Él tenía el control de la barca, Él no se iba a hundir, pero en medio de la prueba a lo mejor tú quieres gritar, tú quieres clamar y decir dónde está Dios, pero crea que Dios está trabajando, que en medio de esos momentos difíciles donde Dios te está diciendo, quiero esto para ti, quiero más de ti, para que tú digas, Señor, yo quiero más de ti y menos de mí. Es allí donde Dios te renueva, donde Dios te moldea, donde Dios te hace una persona en la voluntad y en el propósito de Dios. Puede que te cueste, pero nunca tengas miedo. Porque el Señor le dice a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo, hombre de poca fe? ¿Por qué tienes miedo, hija? ¿Por qué tienes miedo, hijo, si Dios tiene el control de tu barca? Él te creó, Él te formó, Él te hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, está dispuesto a aceptar el proceso, a aceptar ese momento doloroso, pero que sabes que en medio de ese fuego, Dios te va a sacar victorioso, te va a sacar con nuevas enseñanzas, con nuevos aprendizajes. Ahí donde tú dices, pasé por allí y Dios me enseñó esto, para que tú seas luz en medio de la oscuridad, en medio de tu familia, para que seas un manantial en aquellas personas que están pasando por un momento difícil, pero tú no puedes ser testimonio sin antes pasar por un proceso, por una tormenta, por el medio de una prueba difícil. Es allí donde tú te gozas y luego le dices, Señor, gracias porque me permitiste valorar, porque me permitiste gozar, porque fui allí donde entendí que debía buscarte todos los días. No es malo el proceso, no es malo la dificultad. Es allí donde tú entiendes que es necesario poner nuestra confianza 100% en Dios, en el Señor. Amén. Solamente confía en Él y deja que Él maneje tu barca, que sí vas a sentir olas, vas a sentir desiertos, vas a sentir desniveles en tu vida. Claro, es normal, pero solamente la convicción de que tú lo tienes a Él y de que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, te dará la certeza y la confianza de que todo va a salir bien. Amén. Confía en Él. Aunque te estés preguntando, ¿es duro la voluntad de Dios? Sí, es duro, pero confía en Él, que en medio de esa dureza, luego Dios te da serenidad, te da seguridad y te hace sentir de que tú eres un hijo en los caminos y en la voluntad correcta de Dios. Amén. Un fuerte abrazo y te amo mucho en el amor de Dios.